Buenos días y bienvenidos a todos los clientes de nuestro servicio Conocimiento Asesor. Intentando facilitar el día a día de los profesionales, desde Planificación Jurídica volvemos a abarcar un tema de actualidad dentro de nuestro servicio de formación profesional. Si el pasado trimestre abordamos el tema de las modificaciones en el impuesto de sociedades por las pérdidas por deterioro, hoy analizamos un asunto candente. ¿Qué debemos saber sobre la implementación y certificación de sistemas de compliance penal conforme a la nueva norma UNE 19601-2017? Para ello contamos con la colaboración de María Antonia Vergas, abogada y colaboradora habitual del servicio de consultas de Amado Consultores y especialista en temas mercantiles, civiles y administrativos. Buenos días, María Antonia. Buenos días. De manera resumida, ¿en qué consiste y cuáles son los aspectos más destacados de la nueva norma española UNE 19601 sobre sistemas de gestión de compliance penal? Bueno, como sabemos, la reforma del Código Penal operada en el año 2010 introduce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, esta norma acaba con lo que era el axioma tradicional de que las personas jurídicas, las empresas, no podían delinquir. Esta reforma ya hacía referencia al establecimiento por parte de las empresas y de las organizaciones de medidas de vigilancia y control para la prevención y detección de los delitos como un motivo de atenuación de su responsabilidad penal. Pero la reforma era muy indefinida, es decir, no contenía ninguna referencia sobre los requisitos que deberían reunir estos sistemas de prevención. Ello motivó que pocos años después de la entrada en vigor de la reforma, concretamente en el año 2015, se tuviera que reformar otra vez el sistema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta reforma del año 2015 ya vino a concretar de una forma mucho más precisa los requisitos que debían cumplir los sistemas de gestión y control del compliance para permitir que la persona jurídica pudiera acreditar que había tomado todas las medidas necesarias para la prevención de los delitos y, por lo tanto, para que pudiera ser exonerada de responsabilidad criminal. Pero, aunque el contenido de esta nueva regulación es mucho más preciso y detallado que el de la regulación anterior, todavía constituye un marco general que es susceptible de desarrollo y de interpretación. En este sentido, la nueva norma UNE lo que pretende es facilitar el diseño y la evaluación de sistemas de gestión del compliance. De este modo, la norma establece unas directrices y unos requisitos mínimos para adoptar, implementar, mantener y mejorar políticas, procesos y sistemas de compliance penal que permitan reducir y mitigar el riesgo de que se cometan ilícitos penales en el seno de las organizaciones y de las empresas y, en general, para favorecer una cultura ética y de cumplimiento. Y en cuanto a los aspectos más destacados de la norma que me preguntas, yo destacaría, en primer lugar, que intenta dar un paso más o un paso hacia adelante respecto de lo que había sido su predecesora, que era la norma ISO del año 2014 y posteriormente las del 2015, porque a diferencia de las anteriores no se limita a dar unas recomendaciones, sino que la nueva norma UNE lo que hace ya es fijar unos requisitos que son necesarios para el diseño de un adecuado sistema de programa de prevención de delitos penales. Por otra parte, otro de los atractivos que tiene esta norma es que permite que estos sistemas del compliance puedan ser certificables por entidades externas, por entidades independientes. Y en este sentido destacaremos como una de las mayores novedades de esta norma que pone mucho énfasis en la necesidad de desarrollar un conjunto de indicadores de actividad predictivos y sobre la efectividad del sistema que ayudan precisamente a cuantificar la idoneidad del programa de compliance penal de cada organización. ¿Permite esta norma cumplir con los requerimientos exigidos en el artículo 31 bis del compliance penal? Bueno, como te explicaba antes, la finalidad de la reforma del Código Penal del año 2015 fue precisamente concretar los requisitos que debían reunir los sistemas de compliance penal, que en la regulación anterior habían quedado muy indeterminados y que tras la reforma del año 2015 quedaron recogidos en el artículo 31 bis del Código Penal. Pues bien, podemos decir que esta nueva norma UNE está alineada con lo que sería la regulación contenida en el Código Penal y establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de compliance penal con el objetivo de prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones.
En este sentido, la norma contiene especificaciones para cumplir con todos y cada uno de los requisitos que recoge el artículo 31 bis del Código Penal. En primer lugar, y en relación con el primer requisito que marca este artículo, que sería el de identificar las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos, la norma contiene todo un apartado que permite a las empresas desarrollar un proceso de evaluación que comprenda la identificación, el análisis y la valoración de los riesgos penales. En relación con el segundo requisito que marca este artículo, de establecer protocolos y procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica y de adopción de decisiones y ejecución de las mismas, la norma distingue entre las funciones que corresponden al órgano de gobierno de la empresa, al órgano de gobierno de la sociedad, de aquellas otras que competen al órgano de gobierno del compliance. De acuerdo con el planteamiento que contiene nuestra legislación societaria, pues la norma considera que la fijación de la política del compliance penal es una competencia indelegable del órgano de gobierno de la sociedad. Por el contrario, todo lo que hace referencia a la supervisión de la eficacia del sistema, eso sería competencia del órgano del compliance. Respecto al tercer requisito que marca el artículo 31 bis del Código Penal, que sería el requisito de disponer de modelos de gestión de los recursos financieros que sean adecuados para impedir la comisión de delitos que deben ser prevenidos, la norma incide tanto en la necesidad de dotar al sistema de compliance de recursos financieros, humanos y materiales suficientes, como también en la necesidad de disponer de un modelo de gestión de recursos financieros que contribuya a prevenir, detectar y gestionar los riesgos penales. En cuanto al cuarto requisito de este artículo, que impone la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y la observancia del modelo del compliance, pues la norma insiste en la necesidad de que se establezcan canales de comunicación para denunciar conductas que pueden ser potencialmente delictivas. Sería lo que en el derecho anglosajón se conoce con el nombre de whistleblower. Por lo que se refiere al quinto requisito de este artículo, de establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establece el modelo, la norma fija como requisito básico de diligencia debida de las empresas en relación con todos los miembros de la organización el de adoptar acciones disciplinarias que deben ser proporcionales contra aquellos miembros que incumplan los requisitos derivados de la política del compliance penal o del resto del sistema de gestión del compliance. Y, por último, respecto al requisito de realizar una verificación periódica del modelo, son varios los apartados de la norma que tratan de los sistemas de evaluación periódica de la eficacia del sistema de gestión, bien a través de auditorías externas o bien a través de auditorías internas. Por lo tanto, podemos decir que sí, que la norma sigue al pie de la letra y cumple o permite cumplir todos los requisitos que marca el artículo 31 bis del Código Penal. ¿Y qué eficacia tiene esta norma? ¿Qué consecuencias se pueden derivar de su aplicación o de su inaplicación práctica? Bueno, en primer lugar, cabe decir que la implantación de la norma UNE no conlleva la exoneración ni siquiera la atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí que puede constituir un elemento fundamental para acreditar que ésta actuó de forma diligente antes de la comisión del delito y que empleó las mejores prácticas conforme a modelos estandarizados y consensuados para crear una cultura de prevención que reduzca de forma significativa el riesgo de la comisión de delitos. La Fiscalía General del Estado, en una circular del año 2016 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica del año 2015, ya explicó que las certificaciones de los sistemas de compliance podrían ser valoradas como un elemento adicional en la eficacia de los modelos a la hora de eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica. Por lo tanto, en modo alguno, la implementación del modelo acredita ni sustituye la valoración que de manera exclusiva compete al juez, teniendo en cuenta además que esta norma no tiene propiamente un carácter jurídico y que las disposiciones del Código Penal en cuanto al contenido y los requisitos de eficacia deben ser compatibles con la norma y deben ser igualmente observadas para determinar la corrección del sistema del programa o del sistema o programa del compliance. Pero sí que es verdad que la implantación de la norma podrá ser apreciada como un elemento más de observancia del modelo. ¿A quién va dirigida esta norma?
Bueno, en principio la norma, según explica en su propia introducción, se dirige a todo tipo de organizaciones, de todos los tamaños y actividades, tanto del sector privado como del sector público, y ya tengan o no ánimo de lucro. Evidentemente que la exposición a riesgos penales variará según las diferentes circunstancias de cada organización, dependiendo pues, de su tamaño, del sector de actividad, de las ubicaciones donde operen y del tipo, la diversidad y la complejidad de las transacciones. Pero sobre esta base, la norma pues, define unos requisitos a desarrollar que son proporcionales a las circunstancias de cada organización para que resulten adaptados y razonables a la realidad de las mismas. Y para finalizar, ¿puede resumirnos cuáles son los requisitos que marca esta norma para que el sistema de compliance se considere eficaz? Sí, siguiendo un poco la línea de la respuesta a la primera pregunta, los requisitos los podríamos sintetizar en 6 puntos. En primer lugar, identificar, analizar y evaluar los riesgos penales, disponer de recursos financieros adecuados y suficientes para conseguir los objetivos del modelo, usar procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente delictivas, adoptar acciones disciplinarias si se produce incumplimiento de los elementos del sistema de gestión, supervisar el sistema por parte del órgano de compliance penal y, en general, pues, crear una cultura en la que se integre la política y el sistema de gestión del compliance. Muchas gracias, María Antonia, por habernos aclarado estas dudas y nos vemos en el próximo trimestre en nuestra formación experta.